La paz esté con todos ustedes, queridos hermanos, amigos, todos aquellos que tendrán la posibilidad de conectarse a través de este mecanismo que Dios nos provee para que podamos meditar su palabra. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprender, diciendo: «Ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá esto». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de mí, de mi vista, Satanás. Solo me sirve de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Pensemos en la palabra que el Señor este domingo nos va a regalar, y es la palabra que nos dice que Pedro, en un cierto momento, escuchando hablar de sufrimiento, dice: «No, nada de eso te pasará, Señor». En realidad, podemos decir que en Pedro se manifestaron en ese momento dos pensamientos: el del mundo y en un segundo momento el de Dios. Después de que el Señor viene y le recuerda a Pedro que se aparte de él Satanás, porque se deja o prevaleció en él, en su persona, las realidades del mundo. Y entonces pensemos cuántas veces en nosotros sucede todo eso, que prevalece la realidad del mundo, la ideología, el deseo del placer, del dinero y del poder. Por eso es que escuchamos que el Señor le recuerda a Pedro, le recuerda que se tiene que alejar de él si sus pensamientos no son según su corazón, según el corazón de Dios, según la lógica de Dios. Es muy distinto la lógica de Dios a la lógica de los hombres. Y tenemos que siempre luchar para que prevalezca en nosotros, para que reine en nosotros, no la lógica nuestra, nuestros caprichos, nuestros pensamientos limitados, sino que iluminados de su palabra, como estamos haciendo en estos momentos, pues la palabra de Dios nos diga lo que hay que hacer, lo que tenemos que decir, cómo tenemos que actuar. En pocas palabras podemos decir que tenemos que doblegar nuestra inteligencia y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, cuando Pedro ciertamente se escucha decir: «Aléjate de mí porque tú no la piensas como Dios, sino como los hombres», es simplemente hacerlo entrar en la lógica de Dios. Porque por muchas veces la misma tentación de Pedro la tenemos hoy en día todos nosotros, que prevalece nuestra lógica. Nos dejamos, como dice el Papa reinante, Papa Francisco, colonizar de las ideologías de este mundo, o simplemente queremos vivir en un dualismo, un día para una cosa, un día para otra. Un día somos muy, según la emotividad, muy doblegados a lo que Dios nos dice; otro día, según cómo nos sentimos, no nos parece, y así sucesivamente. Por eso que tenemos que pedirle a nuestro Dios y Señor que por intercesión de su Madre nosotros podamos hacer espacio en nuestras vidas a su palabra, a su amor y a su voluntad, para que nuestra lógica sea la lógica de Dios. Y la lógica de Dios es el amor que tenemos que vivir y nutrir para los unos con los otros. El apóstol Pedro, después de haber hecho su profesión de fe, siente en su corazón tantas emociones y se siente algo importante. Por eso es que cuando escucha al maestro que habla de sufrimiento, le dice: «No, no». Y es donde allí se recibe su regaño, ¿no? Entre comillas, llamémoslo regaño, porque deja la actitud de discípulo y quiere sustituir de cualquier manera el maestro.
Y el Señor pues le recuerda que es importante ser discípulo y solo cuando ya se es empapado de Dios mismo se puede ser maestro, pero siempre maestro testigo del amor de Dios, nunca queriendo superar lo que es la voluntad y la lógica de Dios. Dios los bendiga y los libre de todo mal. Bueno, recuérdense de compartir con muchas personas esta breve reflexión de la palabra de Dios, para que Dios ilumine los corazones de los hogares de muchas personas. Recuérdense también de darme un me gusta y seguir difundiendo a través de este canal, pues, estas breves reflexiones. Gracias y Dios los bendiga a todos.